Bienvenidos a este podcast. Y para introducir el tema del que estaré hablando, es necesario señalar que el lenguaje no es solo una herramienta para comunicarnos, sino el medio a través del cual pensamos, regulamos nuestras acciones y construimos nuestra identidad. Desde las primeras interacciones afectivas en la infancia hasta el pensamiento abstracto en la adolescencia, el lenguaje se transforma en una herramienta psicológica fundamental. En este podcast analizaré cómo el lenguaje evoluciona en estas etapas psicológicas como herramienta del pensamiento, la regulación y la identidad, bajo la perspectiva histórico-cultural que explica que el lenguaje surge primero en la interacción social y posteriormente se interioriza. Vygotsky y Lisina señalan que en la infancia temprana el lenguaje surge dentro de la relación afectiva entre el niño y el adulto. Aunque el niño aún no habla, se comunica mediante miradas, gestos, sonidos y movimientos corporales. El adulto responde a estas expresiones, les da significado y establece un diálogo afectivo. A través de esta mediación social, el niño descubre que su comunicación provoca una respuesta y así desarrolla la intención comunicativa. En esta etapa el lenguaje aparece primero como herramienta social, interpsicológica, construida en la interacción y no como una capacidad individual. En la edad preescolar, como explican el Konin y Vygotsky, el lenguaje se amplía y se vuelve más estructurado gracias a la actividad conjunta, el uso cultural de los objetos y el juego simbólico. El niño nombra objetos, acciones y situaciones y los utiliza en juegos de representación. El lenguaje acompaña la acción y permite organizar la experiencia, expresar deseos y construir significados compartidos. Aquí, aunque el lenguaje sigue siendo predominantemente externo, comienza a cumplir funciones de regulación de la conducta, preparando el camino para su posterior interiorización. Durante la edad escolar, el lenguaje se convierte en una herramienta consciente para organizar el pensamiento y la acción. Según Galperin, el niño avanza a través de los planos de la acción, pasando de acciones materiales y perceptuales a formas internas y mentales. Vygotsky y Luria explican que mediante la enseñanza escolar y la mediación del adulto, el lenguaje interno se consolida. Actividades como la lectura, la escritura y el diálogo guiado fortalecen la competencia comunicativa y metalingüística, permitiendo al niño planificar, reflexionar y autorregular su conducta. En la adolescencia, el lenguaje se articula con el pensamiento abstracto y la construcción de la identidad. De acuerdo con Vygotsky, Luria, Solovieva y Quintanar, el adolescente utiliza el lenguaje para analizar, argumentar, cuestionar y reflexionar sobre sí mismo y su contexto social. La interacción con los pares y la influencia cultural favorecen un lenguaje crítico y reflexivo, consolidándolo como una herramienta psicológica completa que integra pensamiento, emoción y valores, permitiendo la autorregulación, la toma de decisiones y la construcción de la identidad personal. Desde mi experiencia como estudiante en una modalidad completamente en línea, el lenguaje ha sido central para organizar mi pensamiento, regular mis acciones en la adquisición de nuevos conocimientos y crear las condiciones necesarias para mi aprendizaje. A través de las guías de estudio, los podcasts, las presentaciones grabadas y todos esos materiales de apoyo que nos brinda el Instituto de Enlaces Educativos, he permitido comprender conceptos complejos, reorganizar mis ideas y lograr elaborar mis experiencias de aprendizaje y evaluaciones. Aquí la mediación de los docentes, aunque no presencial, se manifiesta también en cada retroalimentación que nos brindan al resolver nuestras dudas y revisar los trabajos enviados. Esta intervención me ayuda a reflexionar sobre mis propios procesos y regular mi manera de aprender, tal como lo explica Vygotsky sobre el lenguaje interno para la reflexión y la autorregulación. Comprender esto me ha permitido reconocer que el lenguaje funciona como herramienta psicológica incluso en entornos digitales, preparándome con conocimientos que aplicaré para guiar a mis futuros estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Me despido señalando que comprender el lenguaje como herramienta del pensamiento implica reconocer que educar es mediar procesos de desarrollo. Para un pedagogo, como lo señalan Soloviev y Quintanar, esto significa diseñar actividades y espacios de diálogo que favorezcan la reflexión, la autorregulación y la construcción de identidad. Así es como he llegado a comprender al lenguaje no solo como comunicación, sino como una herramienta psicológica fundamental para el desarrollo humano y la práctica educativa. Hasta pronto.